Infodemia, la otra pandemia. El flujo de información en redes sociales y su impacto en el contexto sociopolítico del país. Durante los últimos 6 meses, el mundo ha librado una batalla que aún sigue, contra una nueva enfermedad y el virus que la causa. Pero además de la pandemia del COVID-19, debemos luchar también contra la infodemia, un tsunami de desinformación que ha impregnado todo a la misma velocidad del famoso virus. Son esas cadenas que nos llegan al grupo de WhatsApp familiar, de trabajo o estudio, con supuestas declaraciones de confrontación, de casos de corrupción, audios catastróficos que circulan por las redes sociales sin que nadie consiga identificar quién o de dónde se han grabado. Los estados de Facebook que avisan que el coronavirus en realidad no existe, tweets que agudizan la situación política, videos con entrevistas, hasta supuestos médicos que ponen en duda la utilidad de la distancia social. Punto número 1. ¿Cuál es la situación que afecta a determinada población? El flujo desmedido de desinformación potenciado por la facilidad de acceso y rapidez que ofrecen las redes sociales y la web. Dichos medios ayudan a las publicaciones de notas periodísticas a ser viralizado inmediatamente y a gran escala, muchas de ellas falsas o manipuladas. Punto número 2. ¿Qué problema se repite? La circulación y la viralización de las llamadas fake news y la facilidad con la que mucha gente cae en la misma pensando que son verdaderas. Así llega a agudizar aún más las diferencias políticas e ideológicas en la población. Si bien el Internet y las redes sociales han permitido que los usuarios podamos publicar y difundir contenido de manera más fácil y rápida, ayudando a garantizar la libertad de expresión, también abre la puerta a que se viralicen los contenidos falsos, engañosos, manipulados, entre otros. Punto número 3. ¿Cuál problema es el más urgente? El pánico que se genera con determinada noticia cuya veracidad es el mejor de los casos dudosa. Encontramos las redes sociales repletas de teorías conspirativas, suposiciones y falsas noticias sobre acontecimientos políticos y sociales en los últimos meses. Las publicaciones malintencionadas llevan a la población a diversas reacciones como el exceso de confianza o, por el contrario, pánico, ansiedad, miedo u odio. Resultado de todo esto es la generación de nuevos estigmas contra las personas de un bando político, de personalidades públicas, de personas de cierta región del país, entre otros. Estos estigmas pueden conducir a su vez a hechos concretos de discriminación. Las poblaciones estigmatizadas pueden pasar a recluirse por el miedo a la discriminación y de esta forma autoprivarse de derechos de libre expresión. Punto número 4. ¿Puede ser solucionado desde la comunicación? Sí, por un lado, desde el ámbito del periodismo, mediante estrategias de verificación de datos y fuentes para poder diferenciar una noticia si es verdadera o es engañosa. En el caso de aquellos que consumen y utilizan frecuentemente los medios sociales, deben evitar compartir y difundir sin corroboración cualquier información que se reciba por Internet. La mejor estrategia siempre será verificar en buscadores en los que la información recibida esté soportada y validada por los medios de comunicación prestigiosos y por las cuentas oficiales de los actores involucrados en la publicación. Si el mensaje recibido solo está disponible en blogs desconocidos y sitios de dudosa procedencia, se debe evitar compartir esa información. Sin embargo, desde un lado más práctico, lo mejor que se puede hacer es tratar de concientizar al mayor número posible de personas con respecto al tema
y las maneras de diferenciar las noticias reales de las falsas, y con esto esperar reducir el número de personas engañadas y susceptibles. Precisar lo que queremos conocer. Delimitaremos el problema. ¿Qué sabemos sobre el problema? Generalmente los datos que se difunden en una infodemia tienden a ser falsos, lo que desvirtúa las fuentes confiables de información que buscan ofrecer insumos relevantes acerca de un tema en específico. La desinformación surge como resultado de la rápida propagación de datos por los medios de comunicación libre y de acceso como las redes sociales tales como Facebook, Instagram y WhatsApp. La inexistencia de filtros de veracidad en estas plataformas propicia la desinformación del público, en general inexperto. Una vez hecho el diagnóstico, procedimos a la elaboración de los minimedios. En el seminario presentamos un total de 6 minimedios que se fueron creando conforme se desarrolló la materia. Cabe mencionar que el perfil del público al que va dirigido cada uno de nuestros trabajos son personas entre 41 a 50 años de edad, habitantes de la zona 16 de julio de la ciudad del Alto. Dicho esto, el primer minimedio que creamos fue el papelógrafo, con el objetivo de presentar la definición de infodemia. El segundo fue el afiche, que tiene la intención de concienciar a la población alteña de 40 a 50 años de edad sobre el flujo de desinformación en redes. El tercer minimedio que se presentó fue el periódico mural, con el propósito de exponer ejemplos a nuestro público objetivo sobre el flujo de desinformación en redes sociales. La cuña fue el cuarto minimedio que se presentó, la cual contiene pequeños consejos que tiene la intención de frenar la desinformación. Calma, la desinformación verificada nos permite tomar mejores decisiones frente a la desinformación. Por eso infórmate de fuentes confiables, revisa quién las produce, lee toda la nota, no solo el título, verifica su fecha de publicación, contrasta con otras fuentes, evita compartir cadenas de texto, audio, videos e imágenes de fuentes anónimas. Comparte contenidos que sepas que sean ciertos y relevantes. Infórmate bien, sé solidario, cuida a los demás. Una vez presentado la cuña, pudimos dar el siguiente paso, que fue la creación de un jingle, con el objetivo de concientizar al grupo objetivo sobre compartir información que afecta al bienestar integral de terceros en redes sociales como Facebook o WhatsApp. Mientras navegas por internet en Facebook o te llega un mensaje por WhatsApp, ¿piensas en cómo te hace sentir? ¿Te hace enojar? ¿Estás triste o sorprendido? ¿Sabías que la desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional? Antes de compartir o reaccionar ante el contenido, piense de dónde proviene esa información, quién puede beneficiarse y quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic. Piensa antes de compartir. Piensa antes de compartir. Por último, y no menos importante, se presentó un spot publicitario con la intención clara de demostrarle al grupo objetivo, en base a un ejemplo, sobre las consecuencias que trae la información no verificada. Noticias. Un joven de 22 años fue linchado y asesinado por una turba de vecinos en la zona 16 de julio. El hecho se suscitó luego de que en redes sociales circulara una noticia falsa donde se lo culpaba de ser el violador. La víctima respondía al nombre de Luis Aliaga y era universitario de la UPEA. En los últimos días estuvo circulando una publicación donde se acusaba a Luis de ser el violador de una niña de 11 años. El día de ayer los familiares y allegados de la víctima salieron a desmentir esa acusación, argumentando que la publicación respondía a una mala broma de un compañero de la universidad. Pero ya era demasiado tarde, la publicación ya había sido viralizada, especialmente en grupos de Facebook y WhatsApp de la ciudad del Alto. Bueno, hablemos ahora un poquito sobre la implementación con nuestro público de este plan de comunicación. Para la implementación de nuestro plan de comunicación,
Primero elaboramos una guía de contenidos para las 2 charlas que establecimos en nuestra propuesta, cuidando también el tiempo a utilizar. Vimos necesario que primero debíamos explicar sobre qué son las redes sociales, también qué es la infodemia, así para que nuestro público entienda el marco conceptual y contextual de las charlas. Conjuntamente también preparamos la exposición de manera breve sobre qué son las noticias falsas o fake news y sus características. Para que puedan entenderlo de mejor manera, preparamos también ejemplos de noticias falsas que circularon por Facebook y grupos de WhatsApp, mismas que fueron viralizadas en su momento. Todo eso respecto a una primera sesión por Zoom. Ya para la segunda, planeamos hablar sobre las consecuencias que conlleva precisamente el compartir información falsa que circula en redes sociales. Como apoyo, utilizamos el video que habíamos preparado para el seminario, con las correcciones correspondientes, claramente. Posterior a eso, dimos a conocer sobre tips, consejos para identificar a las noticias falsas, así como de proporcionar 2 herramientas web que se encargan precisamente de identificar las noticias falsas, como son Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, donde podrán consultar sobre la veracidad de noticias que vean sospechosas. A continuación, preparamos breves ejercicios con 3 imágenes, 2 de ellas correspondientes a noticias falsas de los últimos días, y la tercera hacía referencia a una comparación de 2 páginas de Facebook que llevan el mismo nombre, Aduana Nacional de Bolivia. Esto para que puedan también diferenciar páginas oficiales de las no oficiales. Por último, preparamos recomendaciones finales para nuestro público, para que puedan tomar conciencia sobre el grado de gravedad que puede significar el ayudar a viralizar las noticias falsas, ya sea reaccionando, comentando y compartiendo. Ya para cerrar, se planeó la despedida de cada integrante del grupo y los agradecimientos a las personas que entraron a ambas charlas. Ya teniendo en mente el contenido para cada charla, procedimos a ponernos en contacto con nuestro público. Al principio algo complicado, pero logramos reunir a la cantidad mínima que nos habíamos propuesto. Esto se llegó a concretar un par de horas antes de la primera charla. Desde un principio sabíamos que interactuar y congeniar con personas mayores de 40 años iba a ser un reto para nosotros. Es por ello que desde la primera sesión, donde asistieron 10 personas, tratamos de no utilizar términos que utilizamos entre los jóvenes, que a veces sin darnos cuenta y que muchas veces no es comprendida por personas adultas y mayores. Y bueno, el orden de contenido se respetó. Hicimos un paréntesis para que las personas asistentes a la sesión puedan comentarnos sobre su experiencia con noticias falsas. 2 personas participaron contándonos justamente sus experiencias vividas con noticias falsas, pero especialmente en el marco de los acontecimientos conflictivos de noviembre del año pasado. Posterior a eso y a la finalización de la exposición de temas, surgieron un par de preguntas por parte de los asistentes, misma que las respondimos satisfactoriamente. Para la segunda charla asistieron 9 personas, donde también seguimos al pie de la letra el contenido que planificamos previamente. La interacción con nuestro público, al igual que en la primera sesión, fue ligeramente complicada. A pesar de ello, pudimos reforzar las características de las noticias falsas y cómo reconocerlas, en especial con lo que se dijo en las recomendaciones finales. Y bueno, ese fue nuestro recorrido como grupo en el seminario de Minimedios,
donde aprendimos bastante. Muchas gracias.